Bien, muchachos, eh, buenas tardes. Y este no se descarga, esta diapositiva no se va a descargar. Ya les expliqué. Vamos a iniciar un poco más con los fundamentos económicos del día de hoy. Vamos a hablar un poco más de la distribución de la renta y para eso vamos a tener una pequeña introducción. Se va a definir actividad económica como el conjunto de las actividades destinadas a satisfacer las necesidades humanas con medios materiales, bienes y susceptibles de usos alternativos. Un bien, como sabemos, es todo aquello que específicamente de manera directa o indirecta va a satisfacer tanto los deseos o las necesidades de los seres humanos, y que el problema económico por excelencia es la escasez que se da o que surge porque las necesidades humanas son ilimitadas o son limitadas. Es porque son ilimitadas. Entonces, mientras que los recursos económicos y los bienes que se obtienen, obviamente, tienen un límite. Ahora, en síntesis, podemos decir que la economía es la ciencia que va a estudiar la manera en la que las sociedades van a utilizar los recursos escasos para producir mercancías valiosas y distribuirlas entre las diferentes personas y grupos sociales. Aquí es donde tenemos que tener en cuenta que la economía política se va a dividir en la microeconomía con la macroeconomía. Ya sabemos que micro viene de pequeño y macro viene de extensivo, de grande, ¿verdad? Entonces, la microeconomía es la parte de la ciencia económica que se va a ocupar de las unidades económicas elementales, como las familias, las empresas y el gobierno, y etimológicamente viene de micros, que significa pequeño. Por otro lado tenemos la macroeconomía, que esta es la ciencia que va a estudiar las principales tendencias del conjunto de la economía, y que sobre todo estudia el comportamiento de la economía en su conjunto, y examina el nivel global de la producción, de empleo, de los precios y del comercio exterior de un país. En este tema, vamos a analizar los flujos monetarios de la economía de mercado para poder comprender cómo se determina la cuantía de las rentas. Y veremos después las desigualdades que se van a originar mediante las formas y tratar de medir la variación de un país a otro. Y finalmente estudiaremos las formas de corregir estas desigualdades. El tema del día de hoy, distribución de la renta. Un pequeño concepto y generalidades sobre la renta es que el lugar de encuentro en los que ofrecen factores de bienes o servicios y los que demandan se llama mercado. Y actualmente el concepto de mercado escapa del espacio y el tiempo, ya que la asignación de estos recursos de un sistema económico de mercado puede representarse en un esquema llamado flujo circular, donde tenemos empresas y unidades de consumo o familias, de manera que se producen flujos monetarios o flujos de bienes físicos. Esto ya lo hemos visto en anteriores clases, ¿verdad? Entonces, estos flujos monetarios, ¿qué son, profesor? Estos flujos monetarios hablan directamente que las empresas van a remunerar sus factores productivos, como el trabajo, ¿no? A través de los salarios, capital, a través de intereses o dividendos, tierra o a través de alquileres, y entre otro tipo de cosas más. Y estos flujos son propiedades de las familias, donde las familias también pagan por bienes que reciben de las empresas. ¿Qué pasa con el flujo de los bienes o físicos? Las empresas aquí producen bienes y prestan servicios para las familias, y a cambio de estos, las familias aportan factores productivos. La distribución de la renta está relacionada con la producción y a su vez con el consumo, y el carácter y la forma de distribución son determinados por el modo de producción dominante. Lo decisivo de la distribución de de los medios de producción, disculpen, es la distribución que influye mucho en el desarrollo de la producción. Entonces, en las economías capitalistas, la distribución de los medios de producción van a poseer un carácter antagónico
ya que tales medios son casi por entero de la propiedad privada capitalista que sirven como instrumento de explotación de los trabajadores. En el proceso de distribución... Ok, amigo. En el proceso de distribución de la renta nacional, los capitalistas se van a apropiar de su mayor parte. Bajo el socialismo, con el dominio de la propiedad social, la distribución de los medios de producción y de los artículos de consumo se realiza en intereses de toda la sociedad y de cada uno de sus miembros. Casi todos los medios fundamentales de producción se van a encontrar en manos del Estado socialista, que son el patrimonio de todo un pueblo, que se distribuyen de manera planificada entre las ramas de la economía nacional. Ahora, esta distribución de la renta depende de la función del factor que se retribuye en el proceso productivo, que se llama, y acuérdense de esto, distribución funcional, a través del resultado que será de unas familias que tendrán ingresos, ¿no?, positivos y otros negativos, donde la forma en la que se reparte la renta total de un país entre los individuos y las familias se le llama distribución personal. Ahora, esta distribución funcional se realiza por los mecanismos de mercado y conduce a una distribución personal muy desigual y que puede ser analizada por diferentes enfoques: el gráfico espacial y el funcional. Y por otro lado también tenemos el personal. Estos van a hablar, por ejemplo, en el geográfico, de medir las diferencias entre la renta de los habitantes de diversas regiones. En el funcional es una forma de demostrar la diferencia de las rentas obtenidas por los propietarios de los factores producidas según en función a la sociedad. Hay que tener en cuenta que existen determinantes de la distribución de la renta, y estas, ¿no?, son las causas por las que uno tiene más que otros, ya que en la renta son de diversa índole, que es la denotación de recursos como preferencia, siglo vital o fortuna social, y sin embargo las razones por las que unas economías distribuyen de una forma la renta y de otras dependen, en este caso, de razones tales como la cultura, demografía, la distribución de la propiedad, la estructura productiva, la demanda de trabajo y el sistema educativo, y sobre todo el poder de los grupos de presión, hacen una distribución funcional a la renta. Ahora, este tipo de renta tiene que ver con la curva de Lorenz, por la forma decreciente a través de una teoría marginal de distribución. Ahora, para poder entender este concepto acerca de la renta, ¿no?, tenemos que escuchar algo que tal vez se nos haga complejo, ¿no?, que son las críticas de la teoría marginalista, que se va a basar en diversas índoles, y uno es la técnica que varía continuamente en el tiempo real y que esto permite la existencia de rendimientos crecientes en el tiempo a través de la evolución histórica. El trabajo nunca va a operar en solitario, sin materias primas, sin energía, y esto lo sabemos, ¿no? Pero engendrar un producto marginal muchas veces es igual a cero, por lo que una buena lógica neoclásica habría de concluir que el producto marginal de factores variables es en realidad el precio de una mercancía compleja y extraña formada por el trabajo de las materias primas más la energía. 3. Si aplicamos la teoría neoclásica, se supiera una variable capital, ¿no?, o un fijo de trabajo, a través de las materias primas y la energía, y que el precio se obtendría en este caso a partir de la correspondiente productividad marginal del factor variable, que sería el precio de la planta y el equipo, en este caso, donde todavía faltaría por demostrar el tipo de relación que existe entre este y la tasa general de la ganancia o el tipo de interés en la economía. Los neoclásicos utilizan algo muy central: los plazos en el contexto del tiempo ficticio, donde calculan los productos marginales y se parte del presupuesto
la ausencia de invisibilidades y descontinuidades en el uso de los factores que afecta a la unidad medida de la cantidad de producción. Ahora, si nosotros tratamos de pensar un poco más acerca de las posturas de la desigualdad de la renta, lo podemos plasmar, obviamente, porque para esto existen políticas de distribución, una verdad, y un mito acerca del Estado a través del bienestar. Y sabemos y reconocemos también en este caso que aunque sea un poco complejo entender acerca de este tema que es la renta, ¿no? Y que conocemos que tal vez tenga límites a la eficacia de las políticas redistributivas, como el crecimiento, tiene que ver en parte con lo que el Estado está ofreciendo. Ahora, la clase pasada estuvimos hablando un poco de lo que era, de manera concisa, el rol del Estado en la economía y que éstas tenían funciones, ¿no? Y un marco normativo que permitía en este caso controlar tanto la micro como la macroeconomía. Y a través de la renta, algo que no sé si se acuerdan que estamos hablando la semana pasada, era que en este caso, a través de este consenso que se iba a brindar del Estado para beneficio del pueblo más que nada, a través de controlar lo que eran la competencia imperfecta, iba a beneficiar el empleado. Aquí estamos hablando de cómo una empresa muy grande distribuye su renta para beneficio de un trabajador. Y como lo hemos escuchado, se necesita materia prima, se necesita maquinaria para que un trabajador hoy en día pueda trabajar acorde a lo que les están solicitando. Es por eso que muchos de nosotros siempre cuando vamos a trabajar en una empresa nos piden un currículum porque quieren ver nuestras especialidades. Pero a través de estas empresas, ¿no? Muchas veces rompen algo tan ético que es respetar el valor de contratos de lo que es esta economía. En conclusión, la economía de mercado provoca distribuciones de renta que muchas veces se rompen a través del principio de ser equitativos, y el Estado debe intervenir a través de las políticas redistributivas para conseguir un reparto más juntos. Desde otra perspectiva, esto significa que el sector público puede separar las tareas de eficiencia y de equidad, porque una vez que el mercado sea eficiente, se podrá alcanzar la distribución considerada como más justa, simplemente redistribuyendo las dotaciones iniciales. De esta forma es posible separar las cuestiones de la eficiencia que afectan a cómo garantizar el funcionamiento correcto de un mercado, de la equidad, en este caso, que se refieren a cómo distribuir las dotaciones iniciales y elegir en consecuencia el óptimo Pareto considerado deseable. Simplemente se trata de juicios subjetivos acerca de la bondad y deseabilidad relativa en asignaciones diferentes. Básicamente se trata de esto, ¿no? Que todo lo que se necesita es distribuir mediante los impuestos y transferencias de suma fija adecuados, donde las dotaciones iniciales, ¿no? Y se deja el mecanismo de mercado, donde la tarea de utilizar los recursos existentes de la forma más eficiente posible hacen que se logre y se forme eficientemente la distribución del bienestar deseado en una eficacia y equidad del equilibrio de mercado a través del consenso social y el apoyo político para que sea de beneficio la distribución de la renta a través de la oportunidad de acceso, el uso de recursos, la elección y la renta. Esto va a producir la eliminación o reducción de la pobreza, que al principio va a subyacer la distribución de la renta por parte del sector público, que obviamente es igualitario, pero todos los ciudadanos han de ser iguales ante la ley en cuanto a sus elecciones, oportunidades, uso de recursos y posibilidades de obtención en la renta. Simplemente el Estado y la economía, y para crecer hoy en día, tienen que irse de la mano, siempre.
Y si el Estado sigue permitiendo que existan más empresas que controlen el precio de los mercados, ¿quiénes creen que se van a beneficiar? ¿Nosotros o ellos? Muy bien, porque van a generar sus ganancias y hoy en día existe la explotación laboral. Y no hoy en día, sino desde siempre. Y esto influye y se ve influido a través de una simple renta para beneficio. Y si no hay normativas y si hay más competencia imperfecta, existe más control de que estas empresas manejen el precio y no sea de beneficio para la competencia perfecta y la distribución que hace el Estado.